Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les voy a enseñar a trabajar con las progresiones aritméticas. Bienvenidos a este su canal donde ustedes puedan aprender a trabajar con este tema. Bien, para empezar, las progresiones aritméticas son aquellas que tienen esta estructura. Son secuencias, sucesiones de números que tienen una diferencia común que se llama razón. Por ejemplo, tenemos acá en esta sucesión de números podemos encontrar que la razón entre número y número es 5, porque tenemos el primer término 5. Le adicionamos 5 unidades más y vamos a obtener el segundo término 10. Volvemos a adicionarle 5 números más y vamos a obtener el tercer término 15. Y así sucesivamente. Nos damos cuenta que la sucesión tiene una diferencia entre término y término de 5 unidades. Este es un ejemplo. Otro ejemplo tenemos así. En este ejemplo podemos ver que la razón o diferencia común entre término y término es menos 4, porque en el primer término tenemos el número 24. El segundo término lo obtenemos al restar 4 unidades a este primero, es decir, 24 menos 4, obtenemos el siguiente término es 20. El siguiente término lo obtenemos al restarle otra vez 4 unidades al segundo término. 20 menos 4, 16. El siguiente término lo obtenemos al restarle a 16, 4 unidades menos. Y obtendremos 12. Y así sucesivamente. Vemos que la sucesión de los números en este caso es seguido por otros términos más. Un ejemplo más. Como podemos ver en esta última sucesión o progresión aritmética, vemos que la razón o diferencia común es 3 unidades. El primer término tenemos que es 3, el segundo término es 6, 3 unidades más. El tercer término es 9, 3 unidades más que 6 y así sucesivamente. Ya. En cuanto a las fórmulas, tenemos las dos principales. Esta primera fórmula que tenemos t sub n es igual a t sub 1 más n menos 1 por la razón. Voy a detallar qué significa cada uno de estos valores. T sub n es término enésimo. O sea, el término que queremos buscar, el término que queremos hallar. T sub 1 es el primer término, el que inicia la progresión o sucesión también conocida. Primer término, el que inicia la secuencia. N significa el número de términos. Número de términos. O sea, ¿cuántos términos tiene la sucesión o progresión aritmética
que estamos trabajando. Y R sería la diferencia común o razón. Ese es en esta fórmula. Bien, acá tenemos otra fórmula donde S sub n es igual a la suma de todos los términos de la progresión. Suma de los términos de la progresión. Se puede abreviar como progresión aritmética. T sub 1, primer término. Primer término. O término inicial. T sub n, último término. N, número de términos. Número de términos. Bien. Ahora vamos a proceder a explicar unos ejemplos para completar este tema y nos sea preciso comprenderlo. Tenemos un ejemplo. Vamos a leer. En la siguiente sucesión o progresión aritmética que tenemos 98, 95, 92, 89, etcétera, etcétera, determine el 20º término, es decir, el término cuya posición en esta sucesión o progresión aritmética ocupe el lugar 20, 20 término de posición 20. Entonces, de acuerdo a nuestra fórmula, nosotros vamos a hallar el término 20. Entonces, abreviamos así, T sub 20. Entonces, de acuerdo a la fórmula tenemos T sub 1 más n, pero n es el número de términos, o sea, el término 20, menos 1 por la razón. Ya, acá nosotros tenemos el primer término. El primer término, ¿cuánto vale? Continuamos acá. Término 20 es el que queremos hallar, es nuestra incógnita. El término 1 es el valor 98. Muy bien, anotamos. Más, habíamos dicho que eran 20 términos, entonces anotamos 20 menos 1 por la razón o diferencia. ¿Cómo sacamos la razón? Para hallar la razón, simplemente restamos cualquier término menos el anterior. Es decir, por ejemplo, 92 menos 95. 92 menos 95. Y nos va a dar que la razón es negativa, menos 3. Hemos restado 3 unidades. Esa es la diferencia o razón común. Eso lo vamos a reemplazar aquí. Pondremos menos 3. Entonces, ahora sí, todos los términos estamos reemplazando en la fórmula. Y vamos a hallar el término de posición 20, que pertenece a esta sucesión o progresión aritmética. 98 más 20 menos 1, 19, que lo vamos a multiplicar por 3. Por 3 negativo. Entonces, término de posición 20 es igual 98. Ahora, más por menos, de acuerdo a la ley de signos, es menos. 3 por 19, 57. Es decir, a 98 le restamos 57 unidades y obtendremos el término de posición 20. 8 menos 7, 1. 9 menos 5, 4. Por lo tanto, acabamos de hallar
el término de posición 20, que sería el número 41. Quiere decir que el 20º término de esta sucesión o progresión aritmética es 41. Este término, este valor ocupa la posición 20 en esta sucesión o progresión aritmética. Muy bien. Vamos a pasar a explicar otro ejemplo. Dice, leamos, si el tercer término de una progresión aritmética es 11 y el 10º término es 32, ¿cuál es la suma de los 20 primeros términos de dicha progresión aritmética? Entonces, para empezar, si nos dicen que el tercer término de una progresión aritmética es 11, nosotros abreviamos de acuerdo a la fórmula, acordémonos, t sub n es igual t sub 1 más n menos 1 por la razón. Entonces, si es el tercer término, nosotros decimos t sub 3, término de progresión 3 es t sub 1, primer término, más la posición, este valor es el mismo, si acá dice 3, nosotros pondremos 3 menos 1 por la razón. Es decir, abreviando, término 3 es igual término 1 más 3 menos 1, 2r. O sea, este es el término de posición 3. Ahora, el término de posición 3 es t sub 1 más 2 veces la razón. Muy bien, ahora busquemos el término, dice, y el 10º término es 32. Con la misma fórmula inicial, sacamos el término de posición 10, 10º término. Decimos, término 10 es igual término 1 más 10 menos 1 por la razón o diferencia común. Entonces, simplificando, término 10 es igual término 1 más 10 menos 1, 9 veces la razón. Como podemos ver, este valor es 1 menos que esto. Este valor es 1 menos que este. Entonces, podemos trabajar, dice, ¿cuál es la suma de los 20 primeros términos de dicha progresión aritmética? Muy bien. Entonces, nosotros con estas dos ecuaciones podemos hallar el término 1 y la razón. ¿De qué forma? Así. Nosotros tenemos un valor. Esto vale 11. Entonces, si dice que el tercer término de la progresión aritmética es 11, decimos 11 es igual a término 1 más 2 veces la razón. Y además, el término 10 nos han dado su valor. El 10º término es 32. 32 es igual a término 1 más 9 veces la razón. Entonces trabajamos con estas dos ecuaciones y dos variables y hallamos. ¿De qué forma? A ver, a esto le decimos alfa y a este le decimos beta. Restamos beta menos alfa, beta menos alfa, para obtener la razón. De esta forma, así. 32 menos 11 es igual, 32 menos 11 es igual, t sub 1 menos t sub 1, se irá t sub 1, t sub 1 menos t sub 1 se cancela, así. Además, obtenemos lo siguiente, más 9 veces la razón menos 2 veces la razón, y obtenemos el valor de la razón. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. Es igual a 9 menos 2, 7 veces la razón. 21 es 7 veces la razón. Entonces, de acá se concluye que 21 dividido entre 7, que es el valor que acompaña a R, ese es el valor de la razón. 21 entre 7, finalmente se concluye que la razón es 3. Eso es 21 entre 7. Hemos hallado la razón. Lo reemplazamos en cualquiera de estas dos ecuaciones que tenemos. Por ejemplo, esta es la más pequeña.
11 es igual a t sub 1 más 2 veces la razón, pero acabamos de hallar la razón que vale 3. Entonces 11 es igual a t sub 1, primer término, más 2 por 3, 6. Quiere decir que 11 le quitamos 6, que es el valor que tenemos acá a la derecha acompañando a t sub 1 como suma, y obtenemos t sub 1. 11 menos 6 es 5. Acabamos de hallar el término 1, pero todavía no hallamos lo que nos han pedido. ¿Cuál es la suma de los 20 primeros términos de dicha progresión aritmética? Muy bien, ahora hallamos con la fórmula que sabemos la sumatoria de los, en este caso nos han pedido 20 primeros términos, la sumatoria de los 20 primeros términos con la fórmula. La fórmula nos ha dicho que es t sub 1, para recordar, más t sub n por el número de términos n dividido entre 2. Pero no sabemos cuánto vale t sub n. Podemos ponerlo como su fórmula. De esta manera. Así, la sumatoria de los 20 primeros términos es igual al término 1. El término 1 es 5. Más el término n. El término n sería el término 20. Porque esto vale 20. Ese es sub n. Entonces, el término 20 es término 1, 5 de nuevo, más 20 menos 1, 19, multiplicado por la razón. La razón es 3. Y eso multiplicado otra vez por n. N vale 20. Y lo dividiremos entre 2. Para simplificar un poco, acá podemos hacer lo siguiente. Mitad, mitad, y nos da 1 y 10 acá. Muy bien, la sumatoria de los 20 primeros términos es 5 más 5, 10, más 19 por 3, 57. Y esto multiplicado por 10. Y al dividirlo entre 1 sería lo mismo. Entonces, en otras palabras, la sumatoria de los 20 primeros términos es 57 más 10, 67 multiplicado por 10. Y eso nos da 670, que sería la respuesta que nos han pedido allá. Y para terminar esta secuencia, resolveremos este último problema. Dice, el 16º término de una progresión aritmética es 20. Halle la suma de los 31 primeros términos de la progresión aritmética. Muy bien. El 16º término sería t sub 16 es igual a t sub 1 más 16 menos 1, 15 veces la razón. Pero esto tiene un valor. El 16º término de una progresión aritmética es 20. Esto vale 20. Muy bien. Nosotros tenemos esto de acá. Entonces nosotros podemos trabajar con esta parte de acá que nos va a ser de utilidad. Dice, ahora, halle la suma de los 31 primeros términos de la progresión aritmética. De acuerdo a la fórmula, la suma de los 31 primeros términos de la progresión aritmética sería término 1 más término 31, pero el término 31 lo pondremos así. El término 31 es t sub 1 más 31 menos 1, 30 veces la razón. Y esto multiplicado por el número de términos. ¿Cuántos términos son? 31. Y dividido entre 2. Muy bien. Nosotros tenemos acá una cosa. T sub 1 más t sub 1 son 2 veces t sub 1 más 30 veces la razón. Y eso lo multiplicamos por 31 y lo dividiremos entre 2. Acá si le factorizamos 2, ¿qué nos quedaría? Que la suma de los 31 primeros términos sería, factorizando 2, o sea, sacando la mitad de adelante, 2 veces que t sub 1 más 30 entre 2, 15 veces la razón, y eso lo multiplicamos por 31
y lo dividimos entre 2. Pero ¿qué obtenemos acá? Sacamos mitad, porque esto multiplicaría acá y divide con esto. Mitad, mitad, se queda esta parte como 1 y 1. T sub 1 más 15R es esto lo que tenemos acá. Eso tiene un valor, eso vale 20. Multiplicado por 31 y eso sería la respuesta que nos piden hallar. Por lo tanto, 31 por 20 es 620. Ya que 2 por 1, 2, 2 por 3, 6 y el 0 le agregamos. Eso sería la respuesta y completaríamos en esta primera ocasión la primera parte sobre progresiones aritméticas. Bien, aquellos que les haya servido de utilidad este video, por favor, pongan un like y les agradecería que se suscriban a mi canal para que se pueda seguir emitiendo más videos sobre otros temas de matemática, sea de aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, geometría analítica, etc. Muy buenas noches y eso es todo por hoy. Hasta pronto, queridos amigos. Bye bye.